está aportando la publicidad en los medios digitales con la connotación de los cualitativos, ¿no? La que es la variable cualitativa y no puramente cuantitativa. La preocupación que existe en el sector es cómo está evolucionando la oferta programática, cómo está afectando a los medios, a las inversiones, a los ingresos de los medios. Y esto de estudio, pues, lo que hace precisamente es tratar de aclarar y arrojar luz sobre la evolución tanto del consumidor en la actitud frente a la publicidad, cómo construir sobre el branding y cómo podemos utilizar esos argumentos para poder potenciar de forma más interesante que Internet también aporta en el mercado. Pero bueno, tenemos a Madison, que ha estudiado, nos ha ayudado a hacer el estudio, está con nosotros, va a aportar con las metodologías, la evolución del estudio. Y bueno, yo creo que poco más en la introducción, pero dar las gracias y vamos a hablar del estudio que realmente interesa. Sí, comentaros que la intención de este estudio es que sea continuista. No tenemos datos de histórico, pero siempre tendremos que intentar tener la evolución de este estudio para poder comparar cómo va a evolucionar esa actitud del consumidor de internauta frente a esa publicidad. Yo creo que también es un punto importante. Nada, paso a Elena. Más alto, Elena. Desde Madison se realizó un trabajo siguiendo un proceso secuencial y sistemático que garantiza la óptima ejecución del proyecto. Como en cualquier proyecto, primero se realizó una primera etapa de diseño y planificación. La recopilación de la información se obtuvo a través de una metodología cuantitativa y concreto a través de una encuesta online, que ahora detallaremos a continuación. Y posteriormente, los datos recogidos se trataron selectivamente, analizando la información, y se elaboró el presente informe de resultados que establecen. La metodología seguida, vamos a describir la ficha técnica de la metodología que propusimos, que hemos elaborado, es una encuesta online sobre el panel. Una encuesta online, no pago, como se suele denominar, sobre un panel, en este caso, de internautas.
El diseño muestral planteado es un observatorio clasificado en función del sexo, del grupo de edad y de zonas geográficas. De forma que el estudio, la muestra, garantizar la representatividad de toda la población en cuanto a los grupos de edad, lo vemos, mayores de 18 años, en cuanto al sexo, que estuviese bien representado tanto hombres como mujeres, y en cuanto a la representatividad geográfica, que todas las poblaciones, en todas las comunidades autónomas tuviesen una representatividad en los datos de todo el territorio nacional. La muestra conseguida, una de las pruebas que se alcanzaron fueron 1.003 encuestas en total, de toda la población internada. Vamos a presentar los resultados de la investigación. Como comentaba al principio, los tres grandes bloques de información que vamos a ver es, primero, el comportamiento de la navegación por Internet, en el que queremos conocer en detalle cuál es el perfil del comportamiento del internauta, con qué frecuencia y a qué horas, dónde y qué dispositivo, con qué dispositivos navegan los internautas. Un segundo bloque de información que son los medios de comunicación, qué uso o valoración hacen los internautas de los medios y qué credibilidad o confianza se les aporta. Y un tercer bloque de información es la publicidad en el entorno digital. ¿Qué predisposición tienen los internautas en consultar publicidad en Internet? ¿Y cómo valora la presencia y el inclusismo de la publicidad en Internet? Creo que los resultados parecen muy interesantes y que os agradecemos cualquier aportación que mejore futuros estudios, tanto desde el punto de vista de los objetivos como desde el punto de vista de la metodología. Bueno, pues bienvenidos a todos, muchas gracias por venir y vamos a ver los resultados. Quiero que esta diapositiva quede clara porque es un poco los bloques de vamos a hablar de la comparativa de los medios offline, porque online no nos gusta, pero con Internet. ¿Vale? Y luego, dentro de Internet, desglosamos todos los soportes online, incluyendo los medios de comunicación, desde redes sociales, medios de comunicación online, portales generalistas, foros y compra online o portales de e-commerce. Y dentro de los medios de comunicación online, desglosamos por la tipología de medios, es decir, periódicos, portales temáticos, radio online, televisión online, quede claro que es con lo que vamos a trabajar de todo esto. Cualquier duda de la toma. Vamos a entrar ya en los resultados. ¿Cuál es el comportamiento de la navegación por Internet? Bueno, hemos hablado de la distribución de la muestra, ha hablado Elena, ya ha hablado de la edad y el sexo y de las zonas de sexo. Ahora simplemente un poco más representativo. Hablamos de las 6 zonas y luego destacamos Barcelona y Madrid, que lógicamente tienen más sexo. Si lo vemos por el perfil sociodemográfico, por nivel de estudios, vemos que tenemos más formación, digamos, con estudios, formación profesional un 45% y estudios universitarios un 43%. Y por situación laboral tenemos que el mayor porcentaje es trabajador por cuenta ajena. Aquí es donde hemos captado la muestra, que comentaba Elena, hemos cogido exclusivamente a los internautas, casi diariamente, ¿no? Mayores que utilizan más de 4 días por semana. Para que al final la muestra, 95%, prácticamente diario, de 6 y 7 días por semana. Ya la pregunta de con qué frecuencia suele navegar por los soportes online que comentábamos antes, fijaros que aquí, lógicamente, las redes sociales se llevan, digamos, la palma a nivel diariamente, pero el segundo medio, el segundo soporte son los medios de comunicación, en casi la mitad de los internautas comentan los medios de comunicación, ¿vale? Es el segundo soporte. Y ya dentro de los medios de comunicación online, ¿con qué frecuencia suele navegar por cada uno de ellos? Los periódicos online, casi con un 45% navegan diariamente. Seguido de los portales temáticos, radio online, televisión y revistas. En relación a las horas de navegación, la comparativa con soportes online, más de la mitad de los internautas dedican más de 1 hora diaria. Lo que hemos hecho aquí, para que lo entendáis, es que arriba de la leyenda tenemos
entienda menos de una hora, entre 1 y 2, 2 y 4, más de 4, pero lo que hemos hecho ha sido agrupar, lo que veis en negro, que nos parece que es representativo, es que se conectan más de una hora. Y a partir de una hora, digamos que tendremos una relación interesante, ¿no? Y para eso, las redes sociales tienen un 78, un 73 los foros y un 67 los medios de comunicación, de más de una hora. Sin embargo, los medios de comunicación tienen el mayor porcentaje entre 1 y 2 horas. Ahora con ese 49, casi un 50%. Si lo comparamos con los propios medios de comunicación online, tenemos que la radio online, entendemos radio online, cualquier plataforma también de música on demand que llamamos, que es Spotify, tienen un 84%, seguido de televisión, portales temáticos, periódicos y revistas. Si hablamos del lugar de navegación, desde donde se conectan, el ordenador en casa, vamos, es el que tiene mayor porcentaje, seguido del trabajo. Pero fijaros que aquí el soporte que tiene mayor porcentaje de conexión desde el trabajo son los medios de comunicación, con un 14,8%. Lo cual nos hace. Y dentro de los lugares de los medios online, al final la televisión online es la que mayor porcentaje tiene desde casa, y periódicos y radios son los que tienen mayor porcentaje desde el trabajo. Si lo ponemos por ranking, para que se vea más claro, exclusivamente de los que navegan en el trabajo, a la pregunta de por qué soporte suele navegar más, el número 1 están los medios de comunicación, hablamos del trabajo, ¿vale? Con un 33,3%, seguido de portales generalistas, foros, redes sociales fijadas en el 13% y luego e-commerce. Si hacemos la misma pregunta especificando los medios de comunicación online, en el ranking el número 1 es periódicos online con un 32%, radio online, video de radio online, revistas, portales temáticos y televisión online. Desde el trabajo. Si hablamos de dispositivos, de dónde se conectan, nos ha sorprendido un poco, pero realmente todavía el ordenador de casa tiene un porcentaje altísimo. Estamos hablando de la mayoría, más de 80 en redes sociales, un 69. Y hemos querido agrupar, digamos, el resto, llamarlo como movilidad, hemos agrupado tablet más smartphone, que es lo que veis en negrita. Las redes sociales son las que tienen mayor conectividad, movilidad, con un 28%, pero seguidos van los medios de comunicación, con un 17,5%. Si hacemos lo mismo para dentro de los medios de comunicación, los medios online, vemos que prácticamente igual todos ustedes, la mayoría se conectan desde el ordenador privado en casa, y la movilidad, la parte de movilidad, la que más movilidad tiene, mayor porcentaje de movilidad, es la radio online con un 20,8%, seguido de los periódicos online y las revistas, con un 16 y un 15%. Si lo hacemos por ranking dividido por dispositivos, tenemos el uso del smartphone, como tenemos el ranking de soportes online. Bueno, pues a lo que más nos conectamos desde el smartphone es a las redes sociales, con un 44,6%, seguido de los medios de comunicación, con un 20,6%. Seguido de foros, portales generalistas y portales de compra online. Lo mismo desde el smartphone, con los medios de comunicación online tenemos radio online, como comentábamos, periódicos, seguido de periódicos con un 25,1%, revistas también con un 18%, portales temáticos con un 12% y televisión online, la última, con un 9%. Ahora hacemos lo mismo con la tablet. Hemos querido diferenciar porque al final hemos entendido que la navegación es diferente. Y de eso nos sale. En el uso de la tablet, si hacemos el ranking de soportes online, tenemos que los primeros están los medios de comunicación con casi un 30%, seguido de redes sociales con un 20%, foros blog con un 19%, casi un 20%, portales generalistas y portales de compra online están prácticamente a la par, hemos puesto cuarto, o sea, no, con un 15,5%. Y para la tablet, dentro del ranking de medios de comunicación online, tenemos que primero
Si entramos ya en el bloque de medios de comunicación, hemos comparado, hemos preguntado qué medios utilizan. Prácticamente la publicidad, por supuesto Internet del 100%, que es nuestra muestra, pero prácticamente el 95,9%, el 96% utiliza la televisión. Parece que la televisión la no, pues no. Radio, periódico, cine y por último las revistas con un 45%. Hemos especificado un poco el target. Los adultos leen más el periódico y acuden menos al cine. Sin embargo, los jóvenes van más al cine, pero utilizan menos la radio, el periódico y la revista. Luego veremos algunos targets. Si les preguntamos cómo valoran los medios según el uso para conocer una marca, producto o servicio, para obtener información general de una marca, producto o servicio que ya conocía, y para obtener información concreta y detallada de producto o servicio que ya conocía, fijaros cómo cambian los resultados de un medio a otro. El resto de medios, no es Internet, la curva, o sea, la tendencia es que se utiliza, ven que el uso es mayor para conocer una marca, menos para obtener información y mucho menos para tener información concreta y detallada. Sin embargo, en Internet esa inclinación es al revés. Cuanto más profundizamos en el conocimiento de marca y en la información, más utilizamos el medio Internet. Es decir, primero, que es el que puntuaciones más altas. O sea, que Internet tiene las puntuaciones más altas en todo, ¿no? Estamos hablando de, fijaros que Internet tiene a partir de 8,5 conocer una marca frente a un 7,38 de televisión, 6,39 de radio y así el resto de medios. Y lo más difícil, que es obtener información concreta, detallada de una marca, cómo se percibe el medio, pues lógicamente Internet es el que tiene mayor puntuación y además mayor que incluso conocer su medio. ¿Cómo ve la credibilidad y la confianza de los medios? Bueno, pues aquí Internet sale ganando, de hecho saca notable alto con un 7,68 de media. ¿Vale? Les decíamos que se valora de 1 a 10 la credibilidad y confianza que le aportaban cada uno de los siguientes medios. Ahí tenéis los porcentajes, muy alto, bueno, moderada, ¿vale? Y hemos sacado un poco la media para tener una cuestión global. Todos aprueban, pero fijaros que Internet no tiene la puntuación más alta. Seguido del periódico, tiene más credibilidad, radio, televisión y el cine. Dentro de los soportes online, dentro de Internet, el que mayor credibilidad y confianza tiene son los medios de comunicación. Seguido de los portales de e-commerce, foros blog, portales generalistas y el que menos credibilidad y confianza nos da son las redes sociales. Si lo hacemos dentro de los medios de comunicación online, vemos que los periódicos online son los que nos dan mayor credibilidad, con un 6,68%, seguido de la radio online. Están bastante equiparados todos en el 6, ¿vale? Pero bueno, por tener el rango. Portales temáticos con un 6,43, televisión online 6,21 y revistas con los que menos con un 6,3. Pero todo está bien. Han hecho un mapa de la gente de Madison, hemos hecho un mapa de posicionamiento de los medios, donde en el vertical tenemos el grado de credibilidad y confianza y en el horizontal la obtención de información en general. ¿Para qué usamos los medios? Para tener información. Fijaros que Internet está en la mejor posición como medio, tiene mayor credibilidad y confianza y además es el medio que utilizamos para la obtención de información. Con lo cual es un medio fantástico para poder hacer branding, hacer notoriedad de marca, ¿no? Si entramos ya en la parte de publicidad, ¿cómo lo ven los usuarios, la publicidad? Pensad que este estudio es complicado, porque vamos a hablar de publicidad a gente que no es de este mundo. Hay que hacerle unas preguntas. En general la publicidad, sabéis que nos guste o no, no se ve con muy buenos ojos. Entonces cuando van a hacer una encuesta y te preguntan sobre la publicidad es como que me la quite, ¿no? Entonces también entender los resultados, ¿vale? Frente a la predisposición del usuario a la publicidad online, les hemos preguntado en qué medida prestan atención. ¿Sabes? Nos ha parecido que dentro de lo que estábamos comentando es una muy buena respuesta. Hablamos que tenemos desglosado por mucho, bastante, alguna vez poco. Si aglutinamos mucho, bastante, alguna vez, es decir, que le ha prestado atención, hablamos de que un 56,6% presta atención a los anuncios
a que el target que ponemos también abajo, los internautas que prestan mucha o bastante atención en Internet, destacan que los de 25 a 34 años, trabajadores por cuenta propia, y los amos de casa son los que más atención prestan. Si lo vemos por edad, frente a la pregunta de qué medida presta atención, los más receptivos son los internautas entre 35 y 55, y los más jóvenes, menores de 34, y los mayores, más de 55, son los que menos atención prestan. La misma pregunta, pero teniendo en cuenta la situación laboral, obtenemos que los más receptivos son los trabajadores por cuenta propia y también por cuenta ajena, y los amos de casa, digamos que son los que tienen más del 60. Y por el contrario, los menos receptivos son los estudiantes, los jubilados y los desempleados. Les preguntamos también en qué medida amplía información, una vez que ha visitado el site, que ha visto la publicidad, en qué medida amplía información. Y esperemos que un 90% amplía información una vez visitada la publicidad. Por lo cual, pues, 9 de cada 10, el 90%. De los que amplían información mucho o bastantes, destacan que los de 25 a 34 años, los amos de casa y los trabajadores por cuenta propia y ajena, son los que más información amplían. Luego el grupo. Si lo vemos por edad, una vez que visita la publicidad, ¿en qué medida amplía información? Prácticamente la mayoría de información, estamos hablando de más de 80 todos, pero los que destacan en este caso serían los internautas entre 35 y 54 años, ¿no? Más de un 90%, 92 y 90 efectivamente. Si lo vemos por la situación laboral, vemos que cuando esta publicidad los que más amplían información son los trabajadores por cuenta ajena, los empleados y los estudiantes. Ahora vamos a hablar de la predisposición del usuario a la interacción. Es decir, cuando un anuncio te llama la atención en Internet, ¿en qué medida te registras o apuntas en promociones? ¿Consultas la opinión de otros usuarios? ¿Solicitas información adicional? ¿O aportas incluso tu propia opinión? ¿No? Bueno, pues hemos visto que se registran o apuntan en promociones una media de 5,42. Están todos más o menos con una media de 1, ¿no? Pero consultan la opinión de otros usuarios, una media de 5,45, 5,39 para solicitar información y aportan su propia opinión, digamos que aquí menos, fijaros que la barra gris o azul, no sé cómo lo veis vosotros, esos son los que valoran del 1 al 6 y la amarilla y la naranja esos que valoran a partir del 7. Es verdad que todavía hay más partes de valoración, pero que Internet tiene unos porcentajes muy altos en comparación con otras tecnologías. Si vemos un poco por los targets, es la misma pregunta, vemos que los más jóvenes y los estudiantes son los que consultan la opinión de otros usuarios, los que más lo consultan. Los internautas se registran en promociones según aumenta la edad, y destacan también los amos de casa, y según aumenta la edad solicitan más información adicional sobre el producto o servicio. También lo hacen los trabajadores por cuenta propia, no lo vamos a ver desglosado. Si lo vemos por sexo, de ese 14,8% que lo valoraban de 9 a 10, es decir, si apuntaban mucho desde el primer punto se registran o apuntan en promociones, la mujer tiene un 20,8%, que consulta la opinión de otros usuarios, también a las mujeres, ganamos en todo, 14,7%, solicita información sobre el producto, un 13 frente al 9,3% de los hombres, y que aportan su propia opinión de ese 5,6, 7,6% lo hacemos las mujeres, aportamos más la opinión que los hombres. Si lo vemos por los tramos de edad, los porcentajes, los mayores de 45 años o de 45 y 54 es el rango de edad que el porcentaje que más se apunta a promociones. Sin embargo, que consultan la opinión son los más jóvenes, con un 17,5%, y que solicitan información vuelve a ser el tramo de edad de 45 y 54, y que aportan su propia opinión el mayor tramo, como que está bastante igualado, menos a partir de 55, con un 2,4, sería de 25 a 34 años con un 6,9%.
usuarios, con un 20,9%. Y sin embargo, fijaros que solicitan información, incluso que aportan su propia opinión, a los trabajadores por su cuenta propia. ¿Vale? Con un 16,5%. Hicimos un poco para ver la parte de prescripción, les hemos preguntado, que esta pregunta en la propia comisión y dimos muchas vueltas para ver de qué manera lo podíamos preguntar, ¿no? ¿Con qué frecuencia suele compartir el enlace de alguna campaña publicitaria a sus contactos o conocidos? Vamos a decir, que prescribe una marca publicitaria. Bueno, pues fijaros que más del 80% remite el enlace alguna vez a alguna campaña publicitaria. Es decir, 8 de cada 10 internautas remiten el enlace de las campañas a sus conocidos o contactos, y de los internautas que lo hacen, destacan las mujeres, los adultos de 25 a 34 años y los trabajadores de 40 años. A la pregunta de saturación publicitaria, pues fijaros un poco la percepción que se tiene de los medios, ¿no? La televisión se percibe como que está muy saturada, con un 60%, Internet se percibe como el segundo medio de saturación, con un 32%, y luego el resto ya como un poquito, ¿no? Radio con un 3,2%, revistas, claro, que nos sorprende muchísimo, no se percibe como saturadas, con un 2,8%, periódicos con un 1,3% y hablamos un poco para comparativa, ¿no? Que al final las revistas suelen tener cierta saturación, pero no se percibe como saturación, ¿no? Igual, la sensación que no tiene saturación. Y si hablamos del grado de intrusismo, la pregunta era, ordénelo según interrumpe la publicidad en cada uno de ellos, pues televisión también se lleva la palma con un 65,2% de intrusismo, frente al 24% de internet, que también nos tengo con algo de intrusismo. Radio con un 5%, periódico con un 2%, tiene el último, con las revistas, pues un 1,3%. Y este es el estudio, estas son las conclusiones. Podríamos debatir. Bueno, le voy a pasar antes de nada a Alberto las conclusiones. Yo creo que los datos que hemos estado viendo, sobre todo hay varias conclusiones que son interesantes, sobre todo en la que estamos viendo ahora mismo, si hemos hecho una selección, ahora hay alguna más, porque nos compartimos, ¿no? Pero sí que hay que tener en cuenta la referencia de la base que estamos trabajando sobre internautas, ¿vale? Entonces, para todos los datos, lo que estamos hablando es la actitud del internauta de datos medios, ¿vale? Entonces, eso es importante para no llevar a error. En cualquier caso, si no se abren muchas ventanas, muchos argumentos de venta del medio para poder demostrar que es capaz de generar ranking, de generar respuesta y de generar atención, ¿no? Entonces, según este estudio, las conclusiones más importantes es que si en vez de más